Buenas noches a todos. Es para mí un gusto presentarles a nuestro segundo expositor de esta noche. Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, cuenta con estudios en Derecho Procesal Penal, estudios superiores en Derechos Humanos obtenidos en la Universidad de Alcalá, Madrid, además de un posgrado en Docencia Superior. Ha desempeñado importantes cargos en el sector gubernamental y en el sector privado. Se ha destacado por su participación en organizaciones sociales como la Federación de Estudiantes de Panamá, Comité por el Derecho a la Salud y a la Vida, Movimiento Buscando Panamá, entre otros. Esta noche nos compartirá su experiencia con un tema de gran importancia e interés, como lo es el incumplimiento de los contratos de arrendamiento y su regulación post-COVID-19. Con ustedes, tenemos al honorable señor Luis García. Muy buenas noches a las autoridades de ISAE Universidad y le agradezco al grupo Pander 820, estos jóvenes amantes del derecho. Recuerdo el libro tan célebre del Corpus Juris Civilis, la Instituta. Fue un libro que el emperador Justiniano lo hizo exactamente para jóvenes líderes, dirigentes, amantes del derecho. Y cada vez que yo veo jóvenes como ustedes, emprendedores, líderes, estudiantiles, que hacen este evento tan cívico, tan trascendental e importante para su universidad, que lo está formando como grandes juristas, que será los juristas que nos van a revelar a nosotros en un par de años más. Entonces, me siento muy satisfecho y muy complacido de que ustedes nos permitan este foro para poder nosotros exponer los temas y la realidad en que nosotros día a día nos enfrentamos. Fíjense, igual que el licenciado Omar Montilla, yo no puedo empezar este foro sin resaltar este día tan merecedor para todos los panameños, una fecha trascendental e histórica que forma parte de la fecha de la panamenicidad. Hoy conmemoramos 45 años de la firma de los tratados de Torrijos-Carter, que aparte de los modelos, lo más importante, la dignidad como nación, como Estado, nos devolvió a nosotros la soberanía nacional en todo el territorio de la República de Panamá. Por ejemplo, miren, la señorita que tiene unos 19 años, yo le preguntara, o levante la mano los jóvenes aquí, ¿cuándo fue la última vez que fueron al Causeway? La última vez que fueron al Causeway. ¿Alguna de la sala, la última vez que fue al Causeway, por favor? Alguien me levante la mano. O a Metromol, o al metro de que está en la antigua zona del canal. ¿Ve? A la edad de ustedes jóvenes, yo no podía ir. Yo no podía ir al Causeway. No podía. Aunque tuviera ganas de ir, yo no podía ir. Porque a pesar de que era panameño, me le era prohibido. Pero ustedes hoy día pueden ir perfectamente bien al Causeway, a Albert Mall y a todas las áreas revertidas, gracias a la lucha generacional de muchos panameños que hemos luchado o que luchamos precisamente para que esta generación hoy día pudiera disfrutar del Causeway, de Albert Mall, y que nadie, absolutamente nadie, se lo impidiera. No podían, ustedes hoy no pueden agachar la cabeza gracias a la lucha generacional, que no fue gratis, pero esa sangre derramada nunca será olvidada. Y los frutos son ustedes, que sin ningún tipo de impedimento pueden ir a la antigua zona del canal, tierra suya y mía, hoy día. Para terminar este paréntesis,
¿Usted sabe cuánto le costó a Panamá o cuánto los norteamericanos le dieron a Panamá en 1903? La irrisoria suma de 10 millones de dólares. Y a los colombianos le dieron 25 millones de dólares. Entonces, ¿ustedes saben cuánto le pagaban los Estados Unidos a Panamá anualmente? 250.000 dólares para empezar. Y en los años 50, 52, dieron 1 millón de dólares. El año pasado, el Canal de Panamá le dio a Panamá la suma de 2.080 millones de dólares y un poco más. Díganme ustedes si no valió la pena la lucha generacional. Que a pesar que también nos dieron la dignidad, también económicamente ha ayudado a este país a agradecerlo. Y hoy el erario público del año pasado, el año fiscal 2021, recibió esa suma de 2.000% más de lo que los norteamericanos le daban a la República de Panamá. Entonces yo celebro el día de hoy y le doy las gracias a ustedes por permitirme celebrar de esta forma, en este foro, los 45 años de la firma de los tratados de Torrijos Carter. Miren, por favor, pues, incumplimiento de las obligaciones contractuales y la regulación de las medidas especiales por COVID-19. Miren, nosotros hemos tomado y hemos hecho medidas, pero como esto es un conversatorio, no un monólogo, un conversatorio, yo quisiera preguntarle a alguien aquí, ¿qué pasaría si usted como abogado, fíjese, un cliente le dice, mira, yo tengo un contrato de arrendamiento, pero debido a las causas que muy bien expuso el licenciado Omar Montilla sobre COVID y que todos ustedes han vivido y se han dado cuenta, le dice a su cliente, yo soy padre, madre, tengo 3 hijos y producto de la pandemia he quedado en un estado de indefensión económica y no puedo pagar el canon de arrendamiento. Y fíjese, la COVID-19 no solo afectó a los sectores marginados de este país, de escasos recursos de este país. En materia de arrendamiento, la COVID-19 afectó, además de ellos, a la clase media. No solamente en el caso de las habitaciones, sino en los locales comerciales. Y su cliente le dice, fíjate, me quedé sin trabajo y debido al encerramiento que era necesario, no puedo pagar el canon de arrendamiento. ¿Qué usted diría? Y el arrendador me ha puesto un ultimátum que si en 3 días yo no cancelo el canon de arrendamiento, tendré que ir con mis hijos a la calle, al parque. Y reitero, no estamos hablando solamente de arrendamiento de 200, 300 dólares, porque la COVID no afectó solamente a los sectores populares, a todos nos afectó. ¿Qué usted diría a su cliente como abogado? Su cliente que es comerciante le dice, mira, el propietario del local comercial que tengo que pagar 2.500 dólares, me dice que si no le pago, me va a lanzar. Pero adivina, las restricciones de los bloques dice que yo no puedo, hasta que se levanten los bloques, yo no puedo abrir mi negocio. Si usted fuera su abogado, usted es el abogado de ellos, ¿qué le diría? Y se lo voy a poner así. Es política del gobierno, el gobierno nacional tiene que cumplir y hacer cumplir las leyes. Y el gobierno nacional es su deber, salvaguardar la vida, honra y bienes de todos los asociados. Si usted fuera el gobierno, ¿qué usted haría? Padres, madres, hombres, empresarios, comerciantes que se vieron afectados por el COVID-19, que quedaron en un estado de indefensión económica, no podían pagar su canon de arrendamiento. Y eso es lo que vamos a conversar entre usted y yo el día de hoy. Tomamos medidas, por favor.
Adelante. Adelante, sí. Tomó medidas en base a nuestra prosapia jurídica. En primer lugar, el artículo 117 de la Constitución Política, que establece claramente que el Estado tiene que hacer políticas públicas necesarias, tendientes, para garantizar un derecho social, como el de la vivienda. Nosotros sabemos de que hay tres tipos de derecho innato, natural en el ser humano para su sobrevivencia: la comida, el vestido y la vivienda. Sin esos tres factores nosotros no podemos sobrevivir. Y entonces el Estado tiene que hacer política tendiente, encaminada, para que ese derecho social pueda ser recibido por los ciudadanos. Y eso está establecido en el artículo 117. Y además, no solamente dice esto, sino sobre todo a los más necesitados. ¿Y quién era los necesitados en pandemia? La sociedad. Los que quedaron en estado de indefensión económica. Y lo digo por tercera vez, no solamente nuestra gente de nuestro pueblo, sino gente de clase media alta inclusive, que ganaban $2,000, $3,000, cuyo cada realmente era de 1,000 y pico, y quedaron sin trabajo. Ustedes pueden ponerse en el zapato, o podemos tener empatía para sentir lo que esa gente sintieron o le pasó en ese momento. Entonces, teníamos que hacer medidas. Siguiente, por favor. Otra base jurídica, otro instrumento jurídico que nos permite hacer las medidas que durante la noche les voy a decir, era la ley 61 del 23 de octubre de 2009, que reorganiza el Ministerio de Vivienda y plantea claramente que el Ministerio de Vivienda tiene que reglamentar todo lo que es en base a los contratos de arrendamiento y especialmente brindarle protección al arrendatario. Fíjese, y eso lo voy a decir humildemente, en la figura de arrendador y arrendatario, cuando estudié derecho yo tuve que verla, pero la aprendí mejor ya siendo director de arrendamiento, ¿ah? Así que a veces nos confunde. Recordemos que el arrendador es el propietario, el arrendatario es el inquilino. Yo, créanme que ahora que soy director de arrendamiento lo tengo más claro, pero siempre me confundía esa figura. El otro instrumento jurídico es la ley 93 del 4 de octubre de 1973, que es la ley que crea la Dirección General de Arrendamiento y esto proyecta o manifiesta sobre los cánones de arrendamiento o los contratos de arrendamiento en materia de uso habitacional, uso comercial, uso industrial y uso docente. Entonces, esos son los instrumentos jurídicos. El siguiente, por favor, y el último. El último decreto, el último instrumento jurídico que nosotros utilizamos para realizar las medidas. Lo que pasa es que como ustedes son abogados, yo no quería que ustedes dijeran aquí, haga cuál fue inconstitucional o ilegal las medidas, así que yo traje estos documentos jurídicos. Es la resolución de gabinete número 11 del 13 de marzo de 2020, la cual declaró el estado de emergencia nacional, ¿no? Esas cuatro normas o estos cuatro instrumentos jurídicos son los instrumentos en el cual nosotros nos basamos para poder entonces hacer las medidas. Es decir, que los instrumentos jurídicos que se utilizó para lo que a continuación vamos a hablarle se basa en el estricto derecho y obviamente el debido proceso y respetando por supuesto la Constitución, la ley y inclusive los tratados internacionales. Siguiente, por favor. Bueno, la justificación de las medidas, yo voy a obviar esta parte por la parte de la crisis de la pandemia y la necesidad del confinamiento, porque precisamente el licenciado Omar Montilla, de manera muy elocuente, le planteó a ustedes que la crisis de la pandemia cómo nos agarró.
Y yo solamente puedo decirle que, créame, que en una ocasión, fíjese, en una ocasión, un señor un poquito más alto que el compañero, que el licenciado Omar Montilla, un poquito más alto, fue a mi oficina. Fue a mi oficina. Yo me veía muy chiquitito, ¿no? Y se puso a llorar. Porque trabajaba en una empresa X. Tenía un hijo, no me decía para incapacitado, especial. La esposa estaba embarazada. Y tenía un cargo de arrendamiento de $1,300. Vivía cómodamente en el Carmen. Y ese señor se puso a llorar. Porque me explicó lo que le pasaba a él, que lo habían votado y no le pagaron la liquidación. Y el arrendador, el propietario, le dijo que tenía que salir el viernes y era un miércoles. Y se puso a llorar. Y yo lloré por dentro, porque yo soy muy susceptible. Yo lloré por dentro. Y yo le dije en aquel momento al viceministro, hoy ministro Rogelio Paredes, que qué vamos a hacer. Y ahí nace el decreto ejecutivo número 145 del 1 de mayo del 2020, que también fue modificado por el decreto ejecutivo 314 7 de agosto y el decreto ejecutivo 411 de 2020. Siguiente, por favor. Siguiente. Esa. Dispone. Fíjese, y esta es la materia de hoy. Suspende todos los trámites del proceso de lanzamiento y desarrollo de bienes inmuebles destinados para uso habitacional, comercial, uso profesional, actividad industrial y docente, sin intención de cada arrendamiento mientras dure el estado de emergencia nacional. Fíjense, ese decreto lo que hace inmediatamente, ¿qué ustedes harían si fuera ministro de Vivienda o si fuera el director de arrendamiento? Dejar de que las personas estuvieran a la intemperie en plena pandemia, sin trabajo, que los niños que no tienen que ver nada con una pandemia y nadie tiene que ver con la pandemia, vivieran en un parque. Eso es totalmente doloroso y conmovedor. Entonces el Estado tiene que hacer, en base a los instrumentos jurídicos que le mencioné, medidas. Y entre esas medidas eran estas: suspender todos los trámites del proceso de lanzamiento y desarrollo de bienes inmuebles, de todo, ¿no? Sin distinción del canon de arrendamiento mientras duraba el estado de emergencia nacional. Fíjate, pero no dice que no se pague. Nosotros somos abogados. Una cosa es suspender los trámites. Cuando decimos suspender los trámites significa que usted sabe que los procesos empiezan con la presentación de demanda. Y la presentación de demanda es con un trámite. Es un trámite, colegas. Es un trámite. Entonces, no estamos hablando solamente de suspender los procesos de lanzamiento, no suspender los trámites. Es que ni la demanda, siquiera, ni la solicitud. Porque algunos abogados ponen demanda, otros ponen solicitud. Yo prefiero demanda porque son acciones civiles, ¿no? Ni siquiera demanda. Pero nos dice que suspende los pagos. Y sí tuvimos un serio problema con eso. Porque yo les doy la píldora. Supongamos que en esa medida haya personas, arrendadores, propietarios, que le están alquilando, le están alquilando al arrendatario el bien inmueble. Pero ahí vienen, fíjense, ese propietario también tiene una deuda con el banco. Y nosotros como somos abogados sabemos que los bancos no perdonan. No perdonan. Y entonces tenía que haber una medida salomónica de garantizarle un derecho social a un individuo, a una persona, pareja, a una familia, a unos niños, y garantizarle el derecho a la propiedad privada de quien la ostente. Y la propiedad privada nosotros sabemos perfectamente
de que hasta los derechos humanos la protege. La propiedad privada, el derecho humano, y Dios la protege. No hurtar, ¿se acuerdan los tiempos bíblicos? No hurtar, era precisamente para garantizar la propiedad privada. Y había personas que no querían pagar, personas que sí trabajaban, que sí tenían la capacidad económica. Yo tuve un caso, un maestro que no, digo, una profesión que no quería pagar al dueño del apartamento, no la quería pagar, pero si a él no le suspendieron sus pagos, para nada. Sin embargo, se aprovechó de este decreto ejecutivo para no pagar. Conocí una persona que también trabajaba, que no tenía ningún tipo de problema económico y que no quería pagar. Y decía, no, porque se dice que no se puede pagar. No, un momento, no se dice que no se paga, se dice que los trámites de lanzamiento de desalojo no se deben hacer. Pero jamás el gobierno nacional dijo que no se pagara. Nunca, nunca. Hubieron personas, malos panameños, que se aprovecharon para no pagar. El otro aspecto del decreto ejecutivo 145 es que se asume el conocimiento de todos los trámites de arrendamiento, todos. Miren, mi competencia es hasta $150, pero nosotros asumimos toda la competencia. Cuando es verde, ¿qué es? ¿Verde qué significa? Me faltan 10 minutos, fíjense. Vamos rapidito. Se congelaron los cargos de arrendamiento, la cláusula de incremento y la cláusula de penitencias penales, de penalización. O sea, no va a haber lanzamiento, obviamente, si no trabaja, ¿cómo te va a aumentar? Y si no trabaja, y si el contrato realmente decía, ¿sabes una cosa? Te vamos a penalizar si no cumple tu contrato de arrendamiento al segundo mes. Entonces, es ilusorio en su efecto la parte de arriba. Tenemos que hacer todo tipo de complementación, ¿no? Bien. Se hicieron acuerdos. Y eso fue lo que ayudó bastante a este gran problema. Más tarde le voy a decir el cuadro, por si voy a adelantar. Los acuerdos entre arrendador y arrendatario fue la medicina para ese gran problema. Porque imagínense que un comercio no llega a un acuerdo con su propietario. Eso significa que panameños van a quedar sin empleo. Y va a tener un problema de la crisis, iba a acrecentar más la crisis económica. Se reformó el decreto ejecutivo 145. Y le voy a decir en qué se reformó. Pásale el tiempo, por favor. Si existiera un incumplimiento, acuérdense que le dije que las personas que no querían pagar, se reformó el decreto ejecutivo por el decreto 411 del 31 de diciembre y manifiesta claramente que existiera un incumplimiento de las obligaciones contractuales o un proceso legal en trámite por lanzamiento dado por mora o por intruso ante la criatura del estado de emergencia nacional. Bueno, ¿qué significa eso? Que si había un proceso de lanzamiento antes de la declaratoria de estado de emergencia nacional, la persona se podía lanzar, ¿no? O un proceso legal pendiente, a la persona se le podía lanzar. Ahora mismo, eso está en el decreto ejecutivo vigente, se reformó. Siguiente, por favor. Se retúan de esta medida, antes. Se retúan de esta medida el arrendatario que económicamente no esté afectado su ingreso por el estado de emergencia nacional. Por ejemplo, aquel maestro que le conté, o aquel profesional que le conté, se le puede sancionar y se le puede desalojar hoy día. Y ya lo decimos aquí, en estos casos, en donde la persona tenga la capacidad económica y la persona no esté afectada por la pandemia y que esté trabajando, porque actualmente no estamos hablando de marzo de 2020, estamos a 7 de septiembre de 2022, y gracias a
a la política económica que ha emprendido el gobierno nacional, nuestro país, como digo, una autoridad aquí, que es la autoridad más idónea, el Viceministro de Comercio, la economía nacional es envidiable en comparación a otras economías. E incluso, fíjese, algunos directores de arrendamiento de otros países, que no voy a mencionar el nombre, tomaron el decreto ejecutivo 145 para que sea ejemplar en su país. De manera tal que entonces las personas, el arrendador en este caso, puede hacer las respectivas procesos de lanzamiento cuando la persona está trabajando y tiene su estado, está muy bien económicamente. Siguiente, por favor. ¿Cuáles fueron los beneficios sociales? Ya estamos terminando. No se ajustaron el lanzamiento de la vivienda. Esos fueron los beneficios sociales. Dos, no existió crisis de vivienda como en otros países. Mire, en Colombia, se mencionó un país, la crisis que se detonó en Colombia en el año 2021, usted se acuerda, ¿verdad? Empezó por ahí. Porque ahí sí no había decretos como el nuestro. Y la gente de las calles comenzó a salir. Y ese fue el detonante de la crisis en Colombia. Y tercero, llegaron a acuerdos. Siguiente, por favor. Miren, yo quería que ustedes observaran esto. Hoy día, se hicieron acuerdos registrados, solamente registrados, 1.179. Mediaciones 602 y acuerdo estimado no registrado 2.900 acuerdos, que es un total de 4.781. Lo que indica que el decreto ejecutivo fue un decreto ejecutivo beneficioso para la sociedad panameña. El siguiente último cuadro, por favor. Fíjense, la cifra, las pruebas. Ustedes son abogados, nosotros tenemos que hablar con prueba. Más vale una onza de prueba que 1.000 libras para palabrerías ante un juez. Más vale una onza de prueba, de probanza, que una libra, que 20.000 libras de palabrería delante del juez. Fíjense, en marzo, cuando empezó la crisis de COVID-19, había 110 contratos de arrendamiento. El 2021, 151 y el 2022, 175. Si ustedes ven estas cifras mensuales de 2020, ven la de 2021 y ven la de 2022, nos vamos a dar cuenta lo que ha dicho que es verdad, lo que dice el viceministro de Comercio e Industria, que hay un repunte económico en este país, que somos envidiables por otras latitudes. Significa entonces que la actividad de arrendamiento es un ejemplo de que hoy día, porque los contratos de arrendamiento se están incrementando, pero de manera vertical, de comparación 2020 con 2021 y con 2022, significa entonces que hemos hecho pasos difíciles, pero necesarios para que este país pueda en el día de hoy estar en paz. Que hemos hecho lo necesario como gobierno para que usted y yo y los panameños, aunque tengamos diferencias, porque yo sé que usted va a tener diferencia conmigo aquí, no importa, vivimos en paz, armónicamente y no como otros países que hoy día están queriendo tener políticas económicas como la que tiene la República de Panamá. Y no lo dice Luis García, no lo dice Montilla, y no lo va a decir Jorge, lo dicen las cifras, lo dicen los estamentos internacionales de finanzas y de salud, que Panamá es un ejemplo de país. Y yo le felicito a ustedes, estimado colega, por haber permitido expresar nuestra opinión y estoy seguro que ahora van a dar tuco y mantuco y yo con mucho gusto le escucho. Muchas gracias, compañeros.
A venir a todas. Muy agradecido por la intervención del honorable señor Luis García y su importante información brindada en este conversatorio.